Éxodo capítulo 31, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él, a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en él, he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Leímos hasta el versículo 11. Aquí aparecen dos personajes, por primera vez los leemos, pero son dos personajes que es inevitable que vamos a hablar de ellos más adelante, mucho más adelante. Estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando de los elementos que involucran el tabernáculo, pero aquí se nombran dos personajes que Dios llenó de sabiduría, de inteligencia. Muy bonito como lo dice el versículo 2, dice, el versículo 3 dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Ahí está nombrando para qué, ¿sí? ¿Y qué fue lo que les dio? Dios les dio. ¿Se acuerdan que a Salomón Dios le dio sabiduría? Eso lo conocemos todos. A Salomón Dios le dio sabiduría. Pero aquí estamos mirando primeramente a qué personas le dio sabiduría. A Bezaleel. Primero que todo, Bezaleel. Y ya después, ¿a quién? A Aholiab. Ahí dice, y con él a Aholiab. Llamó a dos. A dos les dio así sabiduría, inteligencia, todo arte, para poder trabajar todo tipo de cosas, tanto metal, piedras, hasta vestimenta, se dieron cuenta, ¿no? Todo, madera, por supuesto, la madera, ¿sí? A ellos Dios les dio toda sabiduría. No sé si ustedes, bueno, una de las características de las tablas que conforman el tabernáculo, no sé si se dieron cuenta de una característica especial. Voy a hacer aquí el dibujo. Lo que quiero hablarles de las tablas, la peculiaridad, lo que es raro es, voy a dibujar una tabla de estas, una sola. Una tabla de esas. Ah, bueno, antes de dibujar esa tabla, ¿para qué dibujé esto? No sé si se acuerdan que esas tablas iban sostenidas con 5 varas. 5 varas, ¿cierto? Así, 1, 2, 3, 4. Dije 5 y dibujé 4, pero vamos a mirar. Ahí viene lo peculiar, ahí viene la parte especial. Voy a dibujar una sola tabla. El grosor no aparece especificado el grosor. El grosor no se dice, ¿sí? Se dice la altura, ¿sí? Así. Pero entonces cuando miramos, realmente la tabla debió ser gruesa. Gruesa. Porque si miran, dice que una de las varas debe pasar por el centro. Una de las varas debe pasar por el centro. Entonces, no sé si ustedes se acuerden el ancho que tenía cada tabla. Cada tabla tenía 75 centímetros. Era de codo y medio. Entonces, de alto, 5 codos. Así, de codo y medio.
Pero entonces si era de codo y medio, 75 centímetros, y tocaba hacerle un hueco en la mitad, yo trabajo, ustedes saben, trabajo en la carpintería. Pero entonces, en esta época, hacerle un hueco, hacerle un hueco, hacerle un hueco a una tabla de estas, hacerle un hueco a una tabla de estas que pase de lado a lado, se necesita, no sé si conozcan esas brocas, hay unas brocas que son unos cilindros de metal, unos cilindros de metal. Y esos cilindros de metal se tienen que unir de una manera rectilínea al taladro. Y el taladro no puede solamente hundirse, sino hasta cierto punto tiene que sacar, tiene que lubricarse o tiene que airearse para poder volver a seguir profundizando, para seguir profundizando. En otras palabras, lo que quiero decir es, con la maquinaria que hay hoy en día, es muy difícil hacerle un orificio por el centro, que pase por el centro de esta tabla. Es muy difícil, ¿sí? Muy difícil. Pero Dios, que le dio a Aholiab, a Bezaleel. En esa época existían esas brocas cilíndricas que tienen un espesor específico y que pueden girar a determinadas revoluciones. ¿Cómo haría Bezaleel y Aholiab? Sí. Lo que más me pregunto sobre el tabernáculo es cómo hicieron ellos ese orificio. ¿Cómo hicieron un orificio en una tabla de 75 centímetros? ¿Cómo lograron atravesar eso? Si con la maquinaria que hay hoy en día se necesita un taladro gigante, un taladro especial, no cualquier taladro. Sí, tampoco sirve cualquier taladro. Tiene que ser un taladro de banco. Bueno, hay personas que sí entienden este vocabulario. Tiene que ser un taladro de banco industrial. Estamos hablando de un taladro gigante. Ahora, en esa época no existía el tornillo. No sé si sabían. Sí, en esa época todavía supuestamente no existía el tornillo. Delante de la humanidad, el tornillo se patentó mucho tiempo más adelante. No sé si ustedes se dieron cuenta o conocieron, han visto los dibujos que hizo Leonardo da Vinci sobre el tornillo. A él se le atribuyen muchos inventos. Pero entonces, en esta época, no existía tornillo, no existía supuestamente. Supuestamente no existía tornillo. Supuestamente no existía tracción con poleas. Es decir, taladros de magnitudes gigantes. Es más, taladros supuestamente no existían, según la historia. Pero curiosamente, Dios le dio a ellos, a Bezaleel y a Aholiab, ¿Dios qué les dio? Les dio sabiduría. Sabiduría. Sí, sabiduría. Aquí lo leímos el día de hoy, ¿no? Lo leímos el día. Vuelvo y leo esos dos versículos. Es muy bonito lo que dice ahí que Dios hizo sobre ellos dos. Dice, el versículo 3. Hoy leímos Éxodo capítulo 31, dos personajes que inevitablemente vamos a estar nombrando mucho más adelante. Aunque curiosamente no hay muchos versículos de ellos. Con los nombres de ellos realmente hay como 10 versículos aproximadamente en toda la Biblia. Y el último versículo en el que se nombra a ellos está acá mismo. En otras palabras, no es que toda la Biblia se hable de Bezaleel, de Aholiab, no. Pero por lo que Dios hizo en ellos, inevitablemente, muchas veces tenemos que nombrar a Bezaleel y a Aholiab. Miren lo que dice estos dos versículos, el versículo 3 y el versículo 4. Y lo he llenado, está hablando de Bezaleel, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Leímos tres versículos, el versículo 3, 4 y 5. Es muy bonito lo que dice que Dios hizo con ellos. Y cuando, sobre todo en la construcción, haciendo el dibujo, haciendo los dibujos del tabernáculo, la pregunta que más me asaltaba era precisamente esa. ¿Cómo, con qué maquinaria alguien que conoce el trabajo de la madera sabe lo difícil que es hacer un orificio a una tabla que mida 75 centímetros? No sé si se den cuenta, pero estamos hablando prácticamente de un fragmento grande de un árbol. Podríamos decir una cuarta parte de un árbol. Sí, es esa tabla. Y hacer un orificio, ese es, en esta época es complicado. Con la maquinaria que hay es difícil. Es muy difícil, muy difícil. Ahora imagínense la sabiduría que tuvieron.
Sé que Dios da sabiduría, porque en la iglesia, acá en especial, bueno, realmente es a nivel mundial. Hay alguien a quien Dios le dio de esa manera sabiduría, así como esos 3 versículos, e inteligencia para hacer todo tipo de cosas. Y es un hermano que él no tenía casi estudio, no como apenas el colegio. Era un hermano muy tímido, así un hermano con características así que uno lo vería y uno pensaría, la misma familia no pensaba que de él pudiera salir algo útil, ¿sí? Pero resulta que nosotros, por las actividades que realizamos en la iglesia, nosotros necesitamos hacer obras, a veces en tiempo récord. Y necesitamos hacer obras, me refiero a obras estructurales, digamos para una tarima, para la escenografía de una obra de teatro, para la ambientación metálica de las luces, lo que va a sostener las cerchas, todo ese tipo de cosas. Y resulta que a ese hermano Dios le dio sabiduría. Todo el mundo queda asombrado. Lo llaman, cuando hay un evento, no sé, en Estados Unidos, lo llaman. Mándemelo. Porque él llega y rápidamente soluciona. Allá hay carpinteros. Allá en esa ciudad, en ese país donde llega, hay carpinteros. Hay gente que trabaja la madera. Pero llega él y hace cosas que otros dicen, no entiendo cómo él pudo hacer eso. No entiendo. Y es más, faltaban 2 días para la presentación, no teníamos nada y él no sé cómo, pero lo hizo. Sí, así la gente se maravilla y dice no entendemos. Por ejemplo, creo que estuvo ahora en Argentina. Cada que hay un evento, inevitablemente lo llaman. Así para... Y él nació en Perú. La esposa de él es de Bolivia. Pero curiosamente él mantiene, el año pasado estuvo al otro lado del planeta, al otro lado del planeta, a pesar de que había pandemia así, inevitablemente a él lo llaman constantemente. Se necesita hacer algo, alguna obra de hierro, carpintería, electricidad, electrónica, lo que sea, se llama a él. Sí, Dios le dio sabiduría. Entonces, cada que pienso así en Bezalel en especial, pienso en él, pienso en este hermano de la iglesia. Bueno, la idea no es hablar solo de un ejemplo, sino vamos a mirar un ejemplo en la Biblia. Primera Samuel, capítulo 15, el versículo 12, dice: Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita. Aquí empieza a hablarse de Aitofel, ¿no? Consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Bueno, para entrar en contexto, Absalón es el hijo de David. ¿Qué característica tenía Absalón? Era muy hermoso, muy, muy hermoso. Dice que no había nadie con la hermosura que él tenía y que la cabellera de él se vendía carísimo. Él constantemente se quitaba el cabello y lo vendía carísimo y le crecía rápidamente el cabello. Absalón tenía esa característica, era muy, muy hermoso. Absalón se rebeló contra su padre. Absalón le dio golpe de estado. Absalón quería destruir a su padre. Quiso el trono que tenía su padre, quiso ser rey también. Él quería ser rey por encima de sus hermanos porque también conocía que ese puesto le pertenecía a Salomón. Pero en ese momento Absalón, él hizo un golpe de estado. Entonces, él llamó a Aitofel, lo llamó para que le sirviera en la conspiración que había hecho contra el rey David. Y cuando lo llama, Aitofel se unió con él. Pero Aitofel, ¿quién era? Aitofel Gilonita, aquí dice, ¿no? ¿Quién era Aitofel? Dice, era el consejero de David. Era el consejero de David. Para que una persona fuera consejero de David, ¿qué tenía que tener? ¿Qué tenía que tener esa persona? Acuérdense, ahorita leímos en Éxodo capítulo 31, leímos sobre Bezaleel y Aitofel. ¿Qué tenía que tener? Tenía que tener el Espíritu de Dios. Tenía que ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces vamos a mirar otro versículo, vamos a leer el versículo 31. Aquí mismo, el capítulo 15, pero versículo 31. Dice: Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David:
entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. ¿Qué era Aitofel para David? Era el consejero. Ahora, Aitofel Dios le había dado, así, para que fuera consejero de David, Dios le había dado sabiduría para poder dar consejo. Todo consejo que daba Aitofel, vamos a mirar cómo era. El versículo 32. No, el versículo, capítulo 16, versículo 23. Capítulo 16, versículo, dice el versículo 23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Hasta aquí que estamos viendo, Dios le había dado a Aitofel, le había dado una gran sabiduría para que pudiera ser consejero del rey. Él se cambió de bando, se traicionó a David. ¿Se fue con quién? Se fue con Absalón. Y dice que la conspiración se hizo muy grande. Así. Ahora, volviendo al capítulo anterior, leímos el versículo 31, pero miremos el versículo 32. Ahí aparece Usai Arquita. Entonces, el versículo 32 dice: Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo a David: Si pasares conmigo, me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. Entonces, apenas se enteró David, en el versículo 31, David se enteró que Aitofel lo había traicionado. Pero aquí en el versículo 32 dice que estaba subiendo a la cumbre David rasgando sus vestiduras. Igualmente estaba haciendo lo mismo, ¿quién? Su amigo. Más adelante podemos ver, todo el mundo conocía a Usai Arquita como el amigo de David. Incluso Absalón, cuando lo ve venir, porque ¿qué le dijo David? Vaya, no te quedes aquí conmigo, sino más bien ve allá y únete a Absalón. Porque sabe que realmente con quién está Usai Arquita. Está con David. O sea, como eran amigos, el corazón de Usai Arquita está ligado al corazón de David. Entonces, el que él se llegue a unir a Absalón realmente es obra de teatro. Porque él no se puede unir con alguien. No, para unirse con Absalón tendría que desunirse de David. Pero él no se puede desunir. Eran amigos. Eran un mismo corazón. Entonces, cuando se une con Absalón, efectivamente frustra el consejo de Aitofel. Aitofel era lleno de sabiduría para dar consejos. Pero vamos a mirar. Capítulo 17, versículo 6. Dice: Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: Así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Mire, Absalón mismo le está pidiendo al amigo de David, porque primero lo ofendió, primero le dijo: ¿cómo tú, siendo amigo de David, vete, quédate allá con mi padre? Pero entonces él le dijo que no, sino que ahora el rey era él, porque David le dijo que lo llamara rey. ¿A quién? A Absalón. Entonces él va y hace lo que David le dice. Entonces Absalón lo recibe, pero no solamente lo recibe, sino que aparte del consejo de Aitofel, el consejo que daba Aitofel era sabio. Dios le dio esa sabiduría, y Dios dice lo que Dios da es irrevocable. Entonces, ¿Dios le podía quitar? No, no le podía quitar. Pero ¿qué es lo que Dios podía hacer? Lo que hizo David. David oró. La oración del justo puede mucho. Habíamos hablado del incienso. El incienso es la oración. ¿Cuál fue la oración de David? Automáticamente fue una oración de segundos. El que dijo: entorpece el consejo de Aitofel. Y enseguida Dios le mandó a Usai Arquita. Y cuando él vio a Usai Arquita, él entendió, así a través de Usai Arquita es que el consejo de Aitofel puede ser entorpecido. Dios por eso lo mandó. La seguridad que había en el corazón de David de la respuesta de Dios era plena, 100%. Miremos cómo le entorpeció el consejo. Dice el versículo 7. Después de que Absalón le dice a Usai Arquita: bueno, el consejo que nos dio Aitofel fue este que hiciéramos así.
¿Tú qué nos dices? Di ahora. Mire lo que dice el versículo 7. Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva, o en otro lugar, y si al principio cayere alguno de los suyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. No sé si vieron algo especial en el consejo que dio Husai Arquita. ¿Qué consejo dio? Un consejo estúpido, disculpen la expresión. Dio un consejo ridículo, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Que si David se refugia en alguna ciudad, ya vamos a terminar. Como ya vamos a terminar, voy a tratar de avanzar rápidamente. Sí es buena idea lo que me están escribiendo, pero ya toca para más adelante. El consejo que está dando Husai Arquita, ¿cuál es? Que llevemos sogas y que si él entra en alguna ciudad, imagínense, en una ciudad, que si él se refugia en una ciudad, que amarremos la ciudad, imagínense eso, que amarremos la ciudad y llevemos la ciudad hasta un arroyo. Cuando uno lee ese consejo que le está dando Husai Arquita, ¿él tiene sabiduría para ser consejero? Es realmente es como David. David es varón conforme al corazón de Dios. Pero Dios, ¿a quién usa? Dios usa a las personas que son muy capaces, a las personas que tienen mucho conocimiento. Dios usa a las personas que pueden solucionar los problemas por sí mismo. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, 28 y 29, Dios usa a lo vil y menospreciado del mundo. Dios usa así, a lo vil y menospreciado del mundo. Entonces, cuando estamos mirando acá, David era como los amigos, como son, diferentes entre sí. No, los amigos son muy parecidos, los amigos son casi iguales, por eso son amigos, tienen el mismo corazón. Entonces, este Husai Arquita, cuando él se pone a dar un consejo, es una tontería lo que dice. ¿A quién se le ocurre decir que amarremos una ciudad y la llevemos arrastrada hasta un arroyo? ¿Quién puede pensar que eso es un consejo así? Pero aunque no lo crean, cuando ustedes miran más adelante, ¿qué dice? Absalón dijo, ¡oh! Este consejo es, wow, sí, vamos a hacer lo que dijo Husai Arquita. ¿Y sabe qué consejo desechó? El consejo de Aitofel. El consejo que Aitofel le había dado era un consejo que tenía el respaldo de Dios. Es decir, lo leímos. O sea, cuando Aitofel daba un consejo, sea a David o sea a Absalón, ahí lo leímos, ¿no? Sea a David o sea a Absalón, era como si Dios mismo, como si estuvieran consultando directamente con Dios. Así era el consejo de Aitofel. Pero como la oración del justo puede mucho, David oró pidiendo que entorpece el consejo de Aitofel. Y viene Husai Arquita y David se da cuenta y le dice, vaya, que usted va a entorpecer el consejo de Aitofel. Entonces va delante de Absalón y Absalón entonces ya primero lo rechaza. Usted es amigo de mi papá, váyase. Pero cuando él insiste, bueno, entonces lo acepta. Y una vez que lo acepta, viene Aitofel y le da un consejo. Y Absalón lo escucha.
Pero como acaba de llegar Usai Arquita, el amigo de David, le pide consejo al amigo de David. Absalón nunca conoció a su padre. O sea, Absalón nunca se dio cuenta por qué David necesitaba consejero. ¿Por qué David necesitaba consejero? Porque David, por sí mismo, ¿cómo era? Dios a quien usa lo vil y menospreciado. Dios usa lo vil y menospreciado. David, como no sé si se acuerdan lo que dice Isaías 42, versículo 19. Hemos leído varias veces, ¿no? ¿Quién es el siervo de Dios? El ciego, el sordo, el que no puede darse cuenta. Ese es el que Dios usa. La persona que realmente no puede valerse por sí misma. David necesitaba consejero. David siempre tuvo, cuando miramos la vida de David, siempre al lado de David, siempre había un siervo de Dios, siempre. David siempre consultaba, porque David no podía por sí mismo. Esa es la sabiduría. Pero entonces Absalón no conocía que si su padre era así, su amigo, que es igual que su padre, por eso era su amigo, y Absalón mismo dice que es su amigo, ¿cómo debía ser? Otro vil y menospreciado, ¿sí? Otra persona que Dios puede usar. Porque si fuera muy inteligente, ¿qué le pasó a Aitofel? Aitofel era muy inteligente. Aitofel era muy inteligente, pero Aitofel no se dio cuenta de esa inteligencia de dónde viene, de Dios. ¿Qué es lo importante? En este caso lo importante, lo que hacía que esa sabiduría pudiera dar fruto en Aitofel. ¿Quién hacía eso? David. Debido a que Aitofel estaba junto con el siervo de Dios, esa sabiduría daba fruto. Dios no le quitó eso que le dio a Aitofel, pero escuchó la oración del siervo, escuchó la oración de David. Por consiguiente, entorpeció el consejo de Aitofel. Y Aitofel, pues por tener la sabiduría que tenía, él se dio cuenta que había cometido un error. Cuando se dio cuenta que su consejo era frustrado, lo vamos a leer. Vamos a mirar el versículo 23, ya para terminar, el versículo 23, dice, del capítulo 17, dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado. Bueno, aquí leímos qué pasó con Aitofel. Él se dio cuenta de algo. En el momento que se dio cuenta que su consejo había sido frustrado, se dio cuenta, esa inteligencia que él tenía estaba en las manos de quién? De Dios. Es por Dios, ¿sí? Entonces, hoy leímos al principio Éxodo capítulo 31, desde el versículo 1 al 11, donde leímos sobre Bezaleel y Aholiab, dos personas que Dios llenó de sabiduría, de inteligencia. Tranquilos, con ellos no pasa lo que pasó con Aitofel, no, ellos son el ejemplo opuesto. Ellos todo el tiempo pudieron tener claro que esa sabiduría que tenía, Dios se la había dado. Si alguien de los que está en este momento ha recibido en alguna época, no sé, lo trataron de muy inteligente, lo trataron de una persona muy capaz, lo trataron de una persona, no sé, muy ejemplar, si es en el ámbito físico, no sé, muy dotado físicamente para algún deporte, esa persona debe reconocer algo. No tendría eso si Dios no se lo da. Eso es lo importante, es lo que queríamos ver, es en especial el día de hoy. Así como Bezaleel y Aholiab, ellos siempre tuvieron claro que lo que ellos podían hacer era por Dios. Mientras una persona realmente esté su corazón unido con el siervo de Dios, unido con aquel a quien Dios le ha dado la sabiduría, en esa persona, todo lo que haga esa persona inevitablemente va a ser también manifestando sabiduría. Y va a ver el trabajo de Dios, como los siervos que estaban en las bodas de Canaán. ¿Qué orden se les dio? Haced todo lo que Él os dijere. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Llenan esas 6 tinajas. ¿Sí? Las llenaron de agua y luego llévelas al maestresala. Y ellos, sin dudar, sin pensar, sin poner su punto de vista, eran igual que David. Esos siervos que aparecen ahí, en Juan capítulo 2, las bodas de Canaán, igual que David. Ellos llevaron el agua al maestresala y el maestresala probó. Ese es el mejor vino. Yo nunca he probado un vino tan rico como este. Ese es el mejor vino que he probado. Era un vino que ¿quién hizo? Dios convirtió el agua en vino. Ese es el primer milagro. Pero los siervos, los únicos que fueron testigos, evidenciaron el milagro, ¿quiénes fueron? Los que hicieron todo lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Así. Nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino? Él vino a morir por nuestros pecados.
El común de las personas no lo puede recibir, no lo puede creer, porque el común de las personas únicamente se queda con su punto de vista. Como tienen mucha astucia, mucha inteligencia, rechazan la palabra. Aún leyendo el versículo donde dice ninguno hay bueno, pero son personas que ¿cómo viven? Tratando de ser buenas personas. Una persona que vive así, vive como Aitofel. Cree que es él el que puede hacer algo. Pero, ¿qué pasa al final? ¿Cuál fue el final de Aitofel? Dice, se ahorcó. Una persona, toda la sociedad, todo mundo, como dice Romanos 3:23, que nace todo mundo destituido de la gloria de Dios. Así dice Romanos 3:23. Todo el mundo nace así. Una persona que nunca se ha visto destituida de la gloria de Dios, esa inteligencia que ha tenido, esa capacidad, esa fuerza que ha tenido, si la persona se sigue apoyando en sí mismo, ¿qué dice Jeremías 17:5? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y se refiere al que confía en sí mismo. Maldito el varón que confía en el hombre. Se refiere al que confía en sí mismo. Espero en la enseñanza de hoy que no se apoyen en ustedes mismos, no confíen en ustedes mismos, crean 100% a la palabra. Las personas que han podido creer a la palabra y que están en ese momento en el en vivo han podido recibir la salvación. Las personas que todavía se creen muy inteligentes, muy astutas, muy sagaces, andan buscando y buscando que tenga lógica. Pero la palabra, si le buscan lógica a la palabra, resultan rechazándola. Les aconsejo, no sigan buscándole lógica, crean a la palabra. Si la palabra dice que ya Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados, significa que ya se hizo. Así nuestra lógica nos diga lo contrario. ¿Quién puede recibir la salvación? La persona que está vacía, la persona que es rica. ¿Cuán difícil es entrar al reino de los cielos? Bueno, vamos a dejar hasta acá. Quería hablar más de la fuente, pero inevitablemente el tiempo se nos acabó, no alcanzamos a hablar de la fuente, pero más adelante vamos a hablar de la fuente porque la fuente de bronce se sigue nombrando más adelante. Entonces, inevitablemente vamos a volver a retomar los versículos de la fuente y vamos a profundizar en ella en otros en vivo. Por ahora vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado así de considerar tu corazón, de mirar el ejemplo que aparece en la Biblia de personas que confiaron en su belleza, como en el caso de Absalón, o confiaron en su inteligencia, como en el caso de Aitofel, y personas que son como Usai y Arquita, un solo corazón con David, con tu siervo, es decir, un mismo corazón contigo. Porque si David era varón conforme a tu corazón, la persona que es amigo de David, esa persona también tiene un mismo corazón contigo. Esta persona que cuando la vimos expresarse no tiene lógica, lo que dice no tiene lógica. El consejo que dio no era un consejo humanamente entendible, pero Dios había dado gracia a los ojos de Absalón para que cuando Usai y Arquita hablara, ese consejo fuera recibido. Pero ahora que nosotros lo leemos, nos da risa ver ese consejo. Pero Dios permitió que algo que parece tan tonto, tan de pronto sin sentido, fuera aceptado aún por personas que eran enemigos. En ese caso está representando a los enemigos tuyos. Así también, Padre, hay enemigos de nosotros, hay personas que se tratan de levantar contra nosotros, pero te pedimos con un mismo corazón, frustra sus consejos. Frustra así esos caminos que ellos quieren para entorpecer que el Evangelio sea anunciado. Permite que ellos se den cuenta que el cristianismo en el que han estado andando es falso, es un cristianismo de mentiras. Si no lo logran ver, seguirían siendo perseguidores de la iglesia. Y como tú bien dijiste, o como dijo mi Señor Jesucristo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Las personas que persiguen a aquel que anuncia el Evangelio te están persiguiendo es a ti. Padre, gracias por tu sabiduría, por tu palabra, y permite que las personas que aún no han recibido la salvación sigan conectadas para que reciban la salvación, si no hoy, mañana, a través de estos en vivo o a través de tu iglesia si se conectan con la iglesia. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.